Oye, Samuel, ¿el mal y los malos existen o es algo que te pregunto yo por una concepción maniquea, moralista, incluso religiosa de la naturaleza humana? Tú eres policía, lo sabes bien. Creo que lo sé bien. A ver, Creo que acierto si te digo que el mal existe. Que el mal y el bien existen per se. Y además estoy convencido de que defender cualquier otra cosa nos lleva a un camino plagado de monstruos. El relativismo es muy peligroso. Yo soy criminólogo. Yo soy graduado en criminología por la Universidad de Salamanca. La criminología lleva un siglo, 100 años, buscando justificaciones al mal. De hecho, toda la política criminal occidental está focalizada en el malvado, claro, lo que te voy a decir, no es tanto el mal como los malos. los malos, Vale, los malos. vale. Lo que hacen individuos que Exacto, optan por hacer actos exacto, malévolos, malvados, exacto. dañinos. Y hacia ahí se ha focalizado nuestra política criminal. De hecho, hemos abandonado durante mucho tiempo a la víctima, literalmente abandonada la víctima, que es mucho más difícil de analizar y de calmar porque ya una vez que es víctima, la reparación del daño, por mucho que lo intentes, pues es dificultosa. Y nos hemos centrado en ese malvado, en ese truán, en ese personaje malvado. Pero cuidado, efectivamente hay mucho contexto social, muchos elementos externos que pueden justificar, no justificar, pero sí explicar ciertas acciones a futuro, ciertos comportamientos antisociales a futuro, claro, pero no siempre, no siempre. Y ese no tiene por qué ser siempre el ítem fundamental. No podemos seguir analizando la criminología y el crimen en Europa hoy como lo hacían los criminólogos de los años 30 y 40 en Estados Unidos, que es lo que se estudia en las universidades actualmente. Es ridículo, ¿no? El mal existe, el bien existe, per se, y confundirnos ahí nos lleva a generar y a crear monstruos. Y el siglo XX fue un siglo de monstruos, de fascismo, de comunismo, donde el relativismo se impuso cualquier otra idea. No. Oye, entonces, la naturaleza del ser humano no es buena, no nacemos... porque esta es una tesis muy extendida, es decir, el hombre es bueno por naturaleza, es una tesis, pues, se atribuye rusoniana, con el Emilio, ¿no? El mito del buen salvaje. El hombre fuera de la civilización es bueno, el proceso de socialización o la inserción de ese individuo angélico, vamos a decir, en la sociedad, lo malea y acaba convirtiéndolo a veces en una persona malévola, en un delincuente, vamos a decirlo así, ¿no? Por tanto, también, y acabo con la exposición, es culpa de la sociedad que ese individuo haya salido así. De ahí que el enfoque sea, no, su esfuerzo es por reinsertarlo, reeducarlo y, desde luego, no castigarlo o no demasiado severamente. Tú, entonces, no estás de acuerdo con esta forma de entenderlo. ¿Por qué no? No puedo estarlo. El mito del buen salvaje es eso, es un mito. La realidad nos separa mucho de eso. Efectivamente, habrá personas que estén condicionadas y habrá personas que efectivamente tengan una justificación en la vida que han llevado y en el contexto social en el que han nacido y demás, pero desde luego no todas. Nosotros nacemos, como tú has dicho, pues bueno, claro, sí, nacemos. Un bebé es un bebé, no puedes buscar maldad en un bebé. Nacemos desnudos, ¿no? Decía una, si te puedo contar una anécdota, una vez en mi carrera policial que fuimos a un barrio muy malo donde habían robado la moto de una persona que repartía el hombre de pizzas, un sudamericano, recuerdo, un ecuatoriano, y cogió tanto miedo, le quitaron el dinero, la moto, la comida, que nos llamó, logró localizar un ciudadano que le dejara el teléfono, nos llamó, nos esperó fuera del barrio, nos contó lo que pasaba, nosotros le dijimos, conocemos el barrio, conocemos dónde guardan las motos, vente con nosotros, que si las reconoces te las llevas ya hoy. Y no quería entrar en el barrio, tenía mucho miedo. Digo, hombre, pero vamos a ver, es tu moto, es tu forma de vida, es tu forma de... lo utilizas para trabajar. Y él me decía, mire caballero, mire gente, yo nací desnudo, todo lo que tengo ganancia. Bueno, efectivamente nacemos desnudos, pero luego la vida, vamos creciendo y la vida tiene unos condicionantes que a veces pueden justificar nuestras acciones, pero hay otras veces que no, que sencillamente hay personas que son malas y además hay personas que se las ve que son malas desde muy pronto. Y hay personas que se desvían sin necesidad de ningún factor exógeno desde muy pronto.
Y claro, pues está bien estudiar que en ciertos momentos eso pueda tener una justificación, pero no siempre. No podemos crear un dogma de hecho de una historia así. Eso no puede ser nunca algo dogmático. Vamos a estudiar si este señor sí tenía unos condicionantes que le ha llevado a llevar esta vida, pero a lo mejor este otro señor no. Esos condicionantes pueden ser aquellos que hacen que un individuo, vamos a decir, no se me ocurre otro adjetivo, normal, elija en alguna circunstancia actuar mal, cometer un delito. Hay unas circunstancias que lo llevan a un tipo que es un tipo, esto que siempre salen los vecinos, no, era un chaval muy majo. Sí, pero... Sí. Es decir, Sí, pero le pegó 50 puñaladas a otro, ¿no? Es decir, hay como dos tipologías, y esto es un reduccionismo quizá exagerado, ¿no? Está el malvado que es decir, irreinsertable, irrecuperable para la sociedad. Además puede tener hasta una patología psicológica. Y luego está el tipo corriente, que se le cruzan los cables y tiene un mal día y comete el error de su vida. Claro, pero es que fíjate de dónde venimos. Porque claro, la historia no empieza con nuestros abuelos o nuestros bisabuelos, como creen algunos. Nosotros llevamos aquí miles de años. Y durante muchos siglos no había un estado civilizatorio como el que tenemos hoy. No había civilización, ¿verdad? Y ese buen salvaje que dices tú, pues durante muchos siglos, pues dejó ver los instintos más primarios de un ser humano en un mundo, en un entorno no social, no civilizado. El instinto de depredación para alcanzar estatus, para alcanzar poder, el instinto de satisfacción sexual, que es un instinto también que surge de la testosterona y de otros elementos biológicos. Y claro, durante siglos el control, digamos, para evitar que eso saliera hacia afuera, no existía porque no existía la civilización. Entonces tenemos incorporado en los genes parte de eso. Parte de ese salvaje sigue incorporado en nuestros genes, porque la civilización es relativamente reciente. Entonces lo tenemos incorporado y a veces aflora. No siempre aflora, y a veces aflora por otras causas, pero a veces aflora porque sí, aflora, sencillamente. Fíjate, es que entiendo que lo dices que aflora porque es algo connatural al ser humano. Es decir, no va a dejar de aflorar, es lo que estás queriendo decir. Voy a citar el libro Don't Fuck the Police, luego hablaremos del libro, coautor Samuel Vázquez con Josema Vallejo. Decís aquí, y abro comillas, el ser humano como agente anónimo dentro de un grupo no suele acatar la autoridad ni a la ley, salvo que se vea en una clara situación de desventaja numérica y perciba de forma inequívoca que el grupo oponente, es decir, esa fuerza que se le opone, que representa esa autoridad o el imperio de la ley, está dispuesto a emplearse con la mayor contundencia. No hay sometimiento al orden, la jerarquía o la autoridad, solo hay sometimiento al castigo. Si no hay coste, hay recompensa. Es decir, que aquí o palo o yo me salgo con la mía. Lo llevamos dentro. Pero es que es un estadio natural del ser humano, reducido ese estadio natural o esos instintos atávicos, reducido desde la aparición del Estado, tal Estado-nación, de algo fuerte que garantiza la seguridad de todos y por lo tanto pone límites a las conductas de los seres humanos, pone muchos límites para que todos podamos vivir en paz y en armonía. Pero claro, eso no deja de ser el ansia de poder, de alcanzar un estatus elevado, de dominar sobre el resto. Pues es algo que todos los seres humanos nacen con ello. Vete a cualquier chavalillo, a cualquier instituto y verás que todos los niños quieren ser Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo es el mejor, es el número uno, está en la cima. ¿Y quién no quiere estar en la cima? ¿Del fútbol si te gusta el fútbol o del piragüismo si te gusta el piragüismo? Pero claro, elevarse por encima de los demás es algo connatural a nuestra especie, a todas las especies. El león quiere ser el león de la manada y si tiene que luchar contra un rival que aparece por su zona, luchará a muerte. Y eso es lo que hemos hecho los seres humanos también siempre. Por eso cuando me hablan de la proporcionalidad en la defensa de la vida, yo me río. Nosotros hemos sobrevivido como especie porque hemos sabido utilizar la violencia. La violencia ha sido algo consustancial al hombre durante miles y miles de años. ¿Por qué hemos sabido utilizarla? Estamos aquí. Porque hemos sabido superar de manera violenta al que se enfrentaba a nosotros. Pero dos tipos de violencia, entiendo. La violencia del tipo que aspira a ser el poderoso de su grupo, cueste lo que cueste y con todos los medios a su alcance, muchas veces el ejercicio de la fuerza, ¿vale? Y luego tú hablas también de la violencia que representaría la policía, por ejemplo, las fuerzas del orden, que es la que contrarresta ese instinto atávico de valerme de todos los medios para perseguir mis fines. Hablamos de dos
Claro, pues en ese doble camino que tú mismo has trazado está la desviación. En ese doble camino está el límite donde se puede usar, lo que a mí no me gusta llamarlo violencia, porque si lo utiliza un policía, como tú has dicho, para mí es fuerza, porque está legitimado por una serie de reglas que nos hemos dado todos, ¿no? Cuando no es fuerza, cuando un tercero decide utilizar la violencia y ir más allá para conseguir esas metas que quiere conseguir fuera de las normas de convivencia que como sociedad nos hemos dado todos, aparece esa desviación. Y esa desviación puede ser debido a que recibía palizas de pequeño y de repente, 20 años después, saltó una chispa en esa cabeza, ¿verdad? O sencilla y llanamente puede ser proceso fruto de una constante búsqueda de alzarse sobre los demás, de tener poder, de tener estatus. Eso no llega a través pues de las dinámicas sociales habituales, del trabajo, porque no es bueno en el trabajo, del estudio, porque no es bueno en el estudio, ¿verdad? O de la, yo qué sé, pues hay gente que no es buena en el trabajo ni en el estudio, pero tiene la capacidad suficiente para crear una empresa y de repente se vuelve millonario con esa empresa, porque tiene esa lucidez, ¿no? Bueno, este hombre no tiene nada de eso. No tiene nada de eso. Y sin embargo quiere llegar a lo alto de la pirámide. Pues ha decidido utilizar la violencia. Y tenemos que justificarle por qué. ¿Por qué hay que justificarle? Vamos a amparar a la víctima de este hombre, a todos a los que ha pisado la cabeza para llegar a la cúspide de pirámide, y vamos a centrarnos en eso. Porque no hay nada exógeno fuera de este hombre. Este hombre quería llegar a lo más alto. No tenía otra herramienta, no tenía pericia en ninguna otra herramienta, y utilizó aquella en la que vio que la recompensa era muy superior al coste, debido a nuestras leyes muy laxas en la actualidad, ¿no? Vio que podía, empezó cometiendo pequeños delitos, vio que el coste era bajísimo, que él cada vez iba mejor, pasó a delitos de mediana magnitud, vio que la cosa seguía yendo bien y escaló. Vale, pero, por ejemplo, el uso de la fuerza legítimo por parte de las fuerzas de seguridad del Estado, la policía, etcétera, ¿no correspondería a un estadio de sociedad incluso por debajo del actual nuestro? Una sociedad avanzada, opulenta. Los conflictos no deberían, y perdona porque hago un poco de abogado del diablo, ¿no?, resolverse de forma pacífica, dialogante, buscando ese consenso. Es decir, recurrir a la fuerza mancha. Estamos un poco por encima de ello. No, pero no existe eso. ¿No existe eso? No, pero fíjate, vete a cualquier urbanización y mira las reuniones de vecinos. Es decir, algo tan sencillo como reunirse 30 personas, no hay reunión de vecinos que no acabe en una... O sea, que no podemos esperar prescindir del uso de la fuerza. No podemos ni... Por más que avancemos económicamente, en derechos, en... Siempre tiene que haber un elemento aglutinador, organizador, un elemento que ponga límites, que, bueno, a lo mejor un anarcocapitalista me echará a los leones, pero al menos una concepción minarquista del Estado para asegurarte una serie de derechos que si no está garantizada la libertad y la seguridad no se pueden asegurar. Pues los minarquistas hablan de libertad interior, exterior y jurídica, ¿verdad? Policías, jueces y militares, ¿no? Bueno, siempre tiene que haber un mínimo. Un Estado mínimo pero fuerte es en lo que yo creo. Mínimo pero fuerte es en lo que yo creo. Y fuera de eso, el caos. Fuera de eso, el caos. Luego hablamos de eso, pero en nuestra sociedad no aceptamos ni siquiera ese ejercicio legítimo de la fuerza. Tú lo sabes, las imágenes de un policía aporreando a una manifestación a una chica o a un chico, bueno, mañana están en todos los telediarios, se pide responsabilidades al ministro, al secretario general, es decir, porque nos parece inaceptable. ¿Qué nos ocurre? ¿Vivimos en los mundos de Yuppie? Claro, sí, nos ocurre que somos una generación que nos ha tocado vivir un momento de la historia atípico. ¿Por qué? ¿En qué sentido? Porque hemos tenido una serie de décadas en Occidente muy tranquilas. Ha coincidido que han sido una serie de décadas muy tranquilas. Y la gente, ante esa tranquilidad, se ha llenado de ideales, pues esto que dices tú, ¿no podríamos vivir todos sin el uso de la fuerza, reuniéndonos y solucionando los conflictos? Bueno, pues esos son ideales que la gente ha ido incorporando, porque hemos vivido unas épocas pues atípicas por lo pacíficas. Pero los ideales son muy pacíficos, sí, pero la historia es muy violenta. ¿Y por qué eran pacíficas? Bueno, quizá... Porque éramos ricos. Claro, quizá ha coincidido. Primero llega la revolución industrial, se crea una masa obrera, que al principio esa masa obrera muy maltratada, vive... pues muy mal, no es nada que ver con lo actual. Los diferentes sistemas políticos, el libre mercado, bueno, las democracias liberales van perfeccionándose poquito a poco, ¿verdad? Hasta llegar a un estadio de perfección muy alto, donde existe una masa, una clase media, que no es del 10 ni del 15% ni del 20%, que es del 70, del 80% en muchos países. Y cuando tú tienes un coche y tienes una tele y tienes tu ordenador,
pues bueno, salir a buscar conflictos parece un poco ridículo, porque solo juegas a perder. Es decir, has logrado conquistar unas metas que tus papás, tus abuelos, tus bisabuelos ni soñaban. Ni soñaban. La clase media hoy tiene lujos que durante siglos solo pertenecieron a reyes y a emperadores, porque el caballo de entonces, que es el coche de hoy, el caballo lo tenía quien lo tenía, pero es que hoy el coche lo tiene todo el mundo. Hay más coches que ciudadanos casi en Madrid. El sistema político, la democracia liberal, el libre mercado, nos han llevado a un mundo irreal por el bienestar que se ha llegado a generar. Sigue habiendo bolsas de pobreza, sigue habiendo, pero nada que ver con lo que hemos vivido durante siglos, ¿vale? Entonces, en ese mundo, la gente se ha sentido sosegada, se ha sentido bien y ha dicho, salir a buscar guerras o conflictos, ¿por qué? Si solo es jugar a perder. Yo tengo ahora mismo todo lo que quiero, pues no merece la pena arriesgarlo en conflictos, ¿vale? Nos hemos vuelto conservadores. Nos hemos vuelto conservadores. Porque hay cosas que conservar. Mi familia, mi casa, mi trabajo. De repente ya no me compensa jugarme el pellejo haciendo el bestia y buscándome problemas. Tú fíjate, analiza las manifestaciones. Tú fíjate lo que eran las manifestaciones de obreros de principios del siglo pasado, de finales del XIX, incluso de mediados de este siglo, por las condiciones de vida que tenían y lo que son las condiciones de vida de hoy de los obreros. Es que no van a salir a... Un manifestante que pretendía simple y llanamente, como obrero en Inglaterra de la Revolución Industrial o del siglo XX, o obrero en España, o minero, o lo que fuere, que pretendía y solicitaba algo tan sencillo como educación para sus hijos, como un sistema de salud donde no se murieran a los 40 años al salir de la mina porque no había ningún médico para atenderle, pues ese nivel de vida que él no quería dejar a sus hijos, porque mis hijos van a vivir así, pues estaba dispuesto a morir en una manifestación. Estaba dispuesto y salían a por todo. Claro, es que un obrero de hoy no es eso. ¿A qué obrero hoy está dispuesto a morir por mejorar? Hoy mejorar las condiciones laborales es pasar de 30 y no sé qué horas a 30 y no sé qué horas. Es que no es lo mismo. Es que no es lo mismo. Hemos conseguido unos niveles pues de prosperidad, llámalo como quieras, de libertad económica, bueno, sí, libertad en general, que nos han llevado a una serie de décadas que nos han confundido. Nos han anestesiado. Nos han anestesiado y como yo siempre digo, el París del amor, que está muy bien, y el París de Aznavour, y mi papá y mis padres tenían los vinilos de Aznavour y a mí me encantan, pero ya no existen. Hemos vuelto un poco otra vez a lo que es la realidad durante siglos ha sido la realidad. ¿Cuál es la realidad entonces? Y la pregunta que te voy a hacer es, la delincuencia que estamos viviendo en este momento, que hace que poco a poco la inseguridad vaya siendo un problema en la conciencia de más y más ciudadanos, ¿a qué causa se debe? ¿A la pobreza? Tú en conferencias, en el libro, comentáis que en los 80 se debía a la drogadicción fundamentalmente. El cine kinky, que es un género que se puede ver hoy en las plataformas de streaming, describen una sociedad que ya no existe. La delincuencia está vinculada a ese junkie que quería su dosis o lo que fuera. Hoy ha cambiado, pero el discurso oficial lo sigue vinculando a la pobreza. ¿Qué opinas? El discurso político y el discurso universitario. Sí, a la desigualdad. Sí. Bueno, suponiendo que la desigualdad sea mala, porque a mí yo lo que quiero es que no haya pobres, pero es que decirte que no voy a decir quién porque no tiene sentido, pero yo vivo el tío que vive enfrente de mi chalet, que es un deportista de élite, tiene 7 coches, es mucho más rico que yo, pero a mí no me produce esa desigualdad ninguna desazón. Yo tengo lo que tengo mi tele, tengo mi coche, tengo mi casa, por lo tanto, lo que hay que evitar es la pobreza, no la desigualdad. Pero bueno, eso ya es otro tema en el que yo no me voy a meter porque no soy experto. Efectivamente, en cada época y en cada contexto social hay unas explicaciones. Lo que no tiene sentido es que llevemos un siglo con las mismas explicaciones. Entonces tú vas a la universidad y todo lo achaca, Merton, ¿verdad? Que es el gran gurú, ¿verdad? Todo lo achacan a las desigualdades, a los contextos sociales, a la pobreza, a los barrios marginales. Pero claro, este fulano creó sus teorías en la América de los años 30, 40 y 50, donde un negro no podía subirse ni siquiera en la misma parte del autobús que un blanco, ni beber en la misma fuente. ¿Eso le condicionaba o explicaba actuaciones a futuro de ese negro, de esa persona de color? Sí, claro, probablemente sí. Ese contexto social, esa pobreza, esos barrios marginales, sí. Ahora, ¿Merton puede explicar hoy Marsella? ¿Saint-Denis en París? No, ni de cerca. Ni de cerca. Francia lleva décadas con educación gratuita y universal, con sistema de salud gratuito y universal, con todo tipo de ayudas sociales, y aunque mucha gente no lo sepa, si vas a Saint-Denis, aunque las papeleras están llenas de mierda y tiradas por el suelo, los buzones estén quemados, luego bajas el garaje y en el garaje hay Porsches Cayenne y BMWs X5.
Entonces, seguir explicándome a Merton para intentar justificar Marsella, Malmo o Saint-Denis en París es una ridiculez. Oye, Samuel, y el racismo en España, a mi entender, nunca ha sido un problema sistémico y social que pueda explicar la delincuencia, como sí lo pudiera haber sido quizá en Estados Unidos. Jamás. Es una estupidez. Lo de siempre, pretender justificar y pretender hacer política, en este caso con la raza, porque son mensajes que llegan al corazón sin pasar por la cabeza, porque si tú le dices a una persona que viene a buscarse un futuro mejor y que le tratamos mal por el hecho de ser africano o demás, claro, quitarle la razón a esa persona es muy difícil, porque los argumentos racionales ahí sucumben ante los emocionales. Es mucho más emocional Welcome Refugees. Bien, Welcome Refugees, pero los estás invitando a tirarse al mar. Mueren en el mar porque se tiran por miles. Si lo que quieres es que no mueran en el mar, igual lo mejor es que no se tiren, así como idea loca, ¿sabes? Claro, es difícil luchar contra la política, sobre todo la política de izquierdas, se ha convertido en algo muy emocional. De lo que he dicho antes, ¿no? Mensajes que llegan al corazón sin pasar por la cabeza. Y luchar contra lo emocional desde lo racional es un combate muy, muy difícil. Y todavía hay gente mayor que tiene experiencia de vida, que ha vivido de todo, que es más difícil de engañar, pero a la juventud le va un eslogan, le va una canción, le va un estribillo, le va una frase hecha, Welcome Refugees, ningún ser humano es igual. Le va eso, porque es cultura, fast culture que yo llamo, que entra rápido, como la hamburguesa del McDonald's entra rápido. El problema es que si te alimentas solo de hamburguesas, tu salud se va a deteriorar. Si te alimentas solo de este tipo de cultura, al final también tu mente se va a deteriorar, ¿no? La delincuencia que estamos experimentando en Occidente, bueno, vamos a decir en Europa, de acuerdo, que quizás es la realidad más próxima, aunque en el libro habláis especialmente del modelo estadounidense, pero vamos a ceñirnos a Europa. A tu juicio, ¿qué causas nuevas tienen? Que no estamos, digamos, preparados a, uno, admitir y dos, a gestionar. Hay tres causas que han producido los aumentos de la criminalidad violenta en aquellos países donde ya se han dado y consumado, que son Francia, Suecia, Bélgica está llegando, y que nosotros vamos a vivir pues en los próximos años, es evidente. Los procesos de inmigración ilegal desbordados en el espacio y en el tiempo, la gestión o la mala gestión de la segunda y la tercera generación, y la tecnificación y la globalización de la delincuencia, que no va acorde con la tecnificación y la globalización de los sistemas de seguridad o de los modelos policiales. Esas tres cosas han provocado el derrumbe de Francia, el derrumbe de Suecia, porque son ya prácticamente estados fallidos, y están a punto de echarnos a nosotros abajo. Uh-huh. Vamos a hablar de la inmigración, porque, vamos a ver, Samuel, aquí hay ucranianos, rumanos, ecuatorianos, bolivianos, desde hace décadas. Por supuesto, marroquíes, argelinos, es decir, recibimos muchísima inmigración. La inmigración es buena. Claro. La inmigración puede suponer un gran activo para un país. Chinos también. O sea, en realidad cualquier tipo de inmigración puede suponer un activo para un país, claro, bien gestionada, controlada. Y la gestión depende del control. Y si pierdes el control, pierdes la capacidad de gestionar y conviertes todo en un infierno. La inmigración es buena, los procesos de inmigración ilegal desbordados en el espacio y en el tiempo son malísimos. ¿A qué llamas desbordados? ¿Cuál es ese control que deberíamos estar poniendo en práctica que no se pone en práctica? Mira, nosotros ¿Cuotas? Nosotros ¿por qué no estamos como Francia o como Suecia? Primero, porque nuestra primera oleada migratoria no fue desbordada. Y segundo, porque fue de nuestros amigos, nuestros hermanos hispanoamericanos. O sea, que se integraron más fácilmente. A un venezolano solo tienes que darle un puesto de trabajo. Lo demás que quieres para integrarles. Habla tu idioma, comparte tu religión, tus usos sociales. Pues para integrarle tienes que darle un trabajo, nada más. Esto no pasa con la inmigración de otro continente como África, ¿no? Es así, no es cuestión de racismo, es que es así. Es que el origen y la cultura marcan todos los usos sociales. Por eso, a pesar de tener miles y miles de chinos, rara vez verás un grupo de chinos violar en manada, por ejemplo. Es casi imposible. O rara vez verás a un chino cometer un robo con violencia, con una navaja. Es casi imposible. Tienen otro tipo de delincuencia, por ejemplo, más relacionada con la propiedad industrial y todo este tipo de cosas. El origen y la cultura marcan todos los usos sociales. Si no entendemos esto, no entendemos nada. No tiene nada que ver con la raza, no tiene nada que ver con la nacionalidad. La nacionalidad es un maldito papel, tal como lo entregamos aquí ahora, se la dan a cualquiera. Pongo el ejemplo siempre del jugador de Marruecos que nos elimina del Mundial en un penalti, ¿no? Este chico nació en Getafe, juega a Marruecos por origen y cultura porque se siente de allí, es normal que se sienta de allí, sus padres son de allí, sus abuelos son de allí, sus bisabuelos son de allí. Bueno, pues esto marca todos los usos sociales. Entonces, ¿es lo mismo recibir ucranianos que nigerianos? ¿Cómo va a ser lo mismo? ¿Es lo mismo recibir hispanoamericanos
que norteafricanos o subsaharianos. ¿Cómo va a ser? Pero solo por la pauta cultural, es decir, por la pauta de conductas culturales. Voy a parafrasear algo que decís en el libro. Dices que individuos procedentes de sociedades fallidas, que por eso emigran, ven el enorme beneficio de adoptar en la sociedad de acogida conductas destructivas y antisociales de su sociedad de origen. Es decir, volvemos a una sociedad anestesiada, infantilizada por esa prosperidad donde ya no te juegas el pellejo porque ya lo tienes todo mal, te has vuelto conservador. Claro, vienen personas de sociedades fallidas, no digo todas, pero algunas dirán, joder, aquí yo puedo ser el rey, porque estos tipos me los como con patatas. Y se los come con patatas. ¿Ocurre eso? Clarísimamente ocurre eso. Pues solo tienes que pasear por las calles de París hoy o de Malmo o de cualquier otra, o ir a Bruselas y en lugar de ir a los hoteles de lujo, pues irte a la Molenbeek o a cualquier otro barrio, ¿no? Claro que ocurre eso. Nosotros a esos los denominamos los lobos, ¿no? Me da igual que sean bandas criminales, mafiosos o la Sharia o el integrismo, me da exactamente igual. Pero ocurre que nos han visto débiles, Entonces, cuando tú traes a una serie de personas de un continente donde la violencia es un ítem fundamental para dirimir conflictos y para escalar en la pirámide social, que es algo que buscan todos los seres humanos por naturaleza, cuando traes pocos y controlados, son fáciles de gestionar. Cuando se desborda es imposible, porque además nosotros hemos escogido los métodos de concentración para integrar. Esto no ha funcionado nunca en ningún sitio del mundo. Explica eso. Pues ahora tenemos en Alcalá peleas a machetazos y reyertas porque a la alcaldesa de Alcalá le dijeron que un acuartelamiento del ejército lo iban a utilizar para traer a 100 inmigrantes ilegales, le han metido a 1000 y pico y están los alcalainos, que me llamaban el otro día varios padres, están absolutamente destrozados. En 2 semanas ha habido ya 2 reyertas a machetazos, hay una joven herido grave. Claro, has concentrado en el mismo sitio a personas que vienen todas de estados fallidos y has pretendido integrarlas. ¿Integrarlas dónde? Si están todos juntos. O sea, la dispersión hubiera sido una forma de evitar ese... Es la única. El problema es que para dispersar hay que tener cierto control. Tú no puedes dispersar a miles y miles de personas que están entrando en España por ausencia de control fronterizo, porque no somos fuertes en los estados del sur durante años. Ahora con la llegada de Meloni parece, y en Francia también está cambiando, en España todavía no, somos así de idiotas. Pero bueno, necesitábamos un sur y una Unión Europea fuerte para imponerse a los países del norte de África. El dinero que nos gastamos en esto, obligarles a hacer ciertas cosas que, teniendo en cuenta lo que venden en Europa, los mercados y demás, con una posición de fuerza se puede perfectamente obligar a países del norte de África a tener 3 puertos con el estatus de sede diplomática, donde puedan entrar ellos y nosotros, para que todos los inmigrantes que encontremos en el mar vuelvan al puerto más cercano, no al puerto más europeo. Porque además volver al puerto más cercano es la mejor manera de cuidar su vida y su salud. Esto ha pasado siempre hasta ahora. Es decir, cuando a ti Salvamento Marítimo te recogía en el mar en peligro, te tenía que llevar al puerto más cercano, que era lo más seguro. Ahora no. Ahora andan el triple de terreno para llegar al más europeo. Y eso no puede ser. Entonces, Australia lo cambió así, pagando dinero a... Nosotros gastamos cantidades ingentes de dinero en esto, pues ¿por qué no las destinamos bien? Pagando a Nueva Guinea, a una isla cercana, y mandando un mensaje claro a las mafias. Todo individuo que intente entrar en Australia y sea localizado en un barco, se le va a redirigir a Nueva Guinea. En Nueva Guinea son igual de pobres que en las islas de donde huyen, dejaron de ir. Claro, normal. Si tú te gastas 3.000, 4.000 euros, que es el dinero de toda tu familia, probablemente de todo tu poblado, en venir a Europa y no vas a llegar a Europa, sabes a ciencia cierta que no vas a llegar a Europa, dejas de pagar a las mafias, cada vez muere menos gente en el mar. Voy a recuperar el adjetivo de descontrolado al que has utilizado en varias ocasiones ya durante la conversación. La gente podrá pensar que es que hablas de multitudes. Yo no sé los datos de la gente que entra en el país, que en España de forma descontrolada serán muchos miles, decenas de miles. La pregunta es, ¿no hace falta que sean tantos para que su efecto en la sociedad, digamos, de descomposición se note? Sí, tú puedes, mira. Unos pocos pueden bastar. Es decir, un grupo pequeño de individuos extremadamente, vamos a decir, violentos o con unas pautas de conducta destructivas para el grueso de la sociedad, pocos y bien organizados, se cargan la sociedad. Sí, pero pocos y bien organizados no se cargan a la sociedad. Pocos y bien organizados pueden hacer mucho daño a la sociedad. Esto lo hemos visto con el terrorismo, ¿verdad? Ajá. Es la amistad. Sí, efectivamente. O sea, 2, 3 personas, incluso una, pueden meterse en una discoteca y matar a 100 personas en cuestión de segundos. ¿Vale? Eso es así. Pero esos lobos serán localizados, detenidos, encarcelados o la pena que les tenga que caer. El problema no es ese. El problema es que tener a esos lobos
y llenar barrios y barrios de personas sin oficio ni beneficio que vienen de la misma cultura que esos lobos, que en principio no son como esos lobos, pero existe un efecto de manzana podrida. Existe. Se contagia. Claro, si tú traes en un barco a 100 personas que no conoces de nada, no sabes de dónde vienen, no sabes lo que han hecho para sobrevivir en la vida, vienen de un continente donde la violencia es algo diario, donde hay pueblos donde se matan entre tribus todavía, donde se viola a las mujeres de la tribu de al lado. Si tú sabes de dónde vienen 100 y 98 son bellísimas personas, yo no lo dudo. Te iba a preguntar por eso, que no nos escuchen pensando, ¿qué es que decir que todos los inmigrantes son? No. Es una estupidez, eso no lo dice nadie, lo dicen ellos para ante la imposibilidad de contraargumentar se inventan cosas para deshumanizarte, ¿no? Que es algo muy típico hoy en día del discurso. Yo no sé qué contestarle a este hombre porque tiene razón, lo que está diciendo se está consumando en la calle, la delincuencia violenta sube, entonces como no sé cómo contraargumentarle, voy a deshumanizarle. Voy a decirle racista, xenófobo y demás. Da igual, 98 son muy buenos, pero hay dos que son, en chicos, sobre todo en esto que se lleva tanto ahora menas, que son chicos de 14, 15, 13 años, a esa edad, sin un referente familiar, fuera de la familia, como están esos niños, sin ningún pilar de referencia fuerte que te conduzca, que te lleve al buen camino, papá, el abuelo con los consejos, lo que sea, tú los metes en el mismo sitio, en el mismo edificio a 100, la capacidad y la autoridad que tienen dos de esos lobos se impone sobre el resto. Donde tenías 2 lobos vas a acabar teniendo 70, 80 lobos. Y es ahí, en el descontrol de los procesos migratorios, donde suceden las tragedias. No es porque vengan 2, 3, 4, 5, eso lo podríamos gestionar. Y me da igual que vengan, hombre, es mejor que vengan de un continente con el que compartimos casi todo. Pero si vinieran marroquíes, como han venido muchas veces, y argelinos y subsaharianos, de manera controlada se podría gestionar perfectamente y se podrían integrar perfectamente. Pero si vienen de manera descontrolada es imposible. Y claro, acaban creando sus mundos en nuestros mundos. Esto que la ministra sueca decía, es que han creado sociedades paralelas donde el crimen se ha impuesto y hemos fallado en la integración. Pero si llevas tú gobernando 10 años, eres tú la que ha creado esa sociedad paralela. Algunos te avisamos de esto y los llamaste racistas. Vamos a ir hacia ese origen del proceso de descomposición o de laxitud con esas pautas o esas conductas ajenas que si se permite que se prodiguen, pueden hacer mucho daño con el paso del tiempo. Tú planteas que atajar de raíz, ser intolerante, digamos, con las pequeñas vulneraciones del pequeño delito del día a día, es lo que hay que hacer, atajarlo de raíz. Si eso te vuelves permisivo, empieza a darse la idea de que aquí esto no se persigue, con lo cual yo mañana me atrevo a un poco más. Eso es un proceso que al cabo del tiempo resulta que tienes zonas no-go, como dices en el libro, etcétera. Es decir, que la autoridad debe ser estricta desde el principio, con el cumplimiento del pequeño delito. En criminología, si no hay la criminalidad, si no hay coste y recompensa. El delincuente lo entiende rápido y la recompensa tiene algo que nosotros no sabemos combatir, que en Europa no ha sabido combatir y que son los dos grandes demonios de nuestra política criminal a la que no nos sabemos enfrentar, que han destruido barrios enteros, que son la escalada y la reincidencia. Es decir, si hay recompensa hay invitación a seguir, y cuando hay invitación a seguir hay reincidencia, y además hay invitación a perfeccionar, a tecnificar para seguir cada vez mejor y ganar cada vez más. Es decir, hay escalada en los delitos, ¿no? Fíjate, tengo aquí una anotación, digo, la autoridad se niega a hacer cumplir la ley o lo hace de forma arbitraria. Es decir, ¿ves? Yo, por ejemplo, cuando voy en el metro digo, pero si estos tipos están vendiendo mercancía falsificada. Pero resulta que viene el policía, bueno, el guardia les levanta, los otros se la llevan, luego cuando el guardia se va, la vuelven a poner, digo, aquí están jugando. ¿No es esto un delito? Es decir, y yo os leía y digo, quizás están hablando de ese tipo de cosas. El mantero, el ocupa, el grafitero, miro para otro lado. Ya, pero es que ya usted está diciendo que esto no importa y yo voy a empujar la barrera un poquito más a ver con qué me puedo salir la próxima vez. Pues eso que has definido es lo que nosotros llamamos zona de confort criminal, que es un término que empecé a utilizar hace unos años, ahora ya se utiliza más. Zona de confort criminal, que son dentro de los 4 estadios donde se pierde una ciudad: democratización de la delincuencia, democratización de la autoridad, zonas de confort criminal, y la última es la zona no-go. Nosotros en España estamos en esa tercera, zonas de confort criminal. Y efectivamente son zonas que se crean desde la política. Nosotros ponemos siempre como ejemplo a Ada Colau. Fue la primera política en España que creó una zona de confort criminal, desde la política. No es decir, ella fue tolerante con aquellos estadios de delincuencia
cualitativamente poco relevantes, pero cuantitativamente sí relevantes, manteros, lateros, ocupas, toda esta serie de cosas. Claro, tú dices, el policía municipal que iba en el metro no le quitó ¿pero qué le va a quitar el guardia urbano de Barcelona a un mantero si la alcaldesa, que es la jefa de los guardias urbanos de Barcelona, ha permitido sindicarse a los manteros y a los lateros? Es decir, si mi jefa les permite crear un sindicato, ¿cómo voy a venir yo aquí a levantarles una manta? Samuel, no puede ser que el político diga, no les voy a requisar la mercancía porque prefiero que me venda falsificaciones a dejarles sin ellas y que el tipo tenga que robar para ganarse los euros que se está ganando vendiendo el Gucci falso. Tienes muy alta estima a los políticos. No ha llegado un político a esa conclusión nunca, yo creo. No me digas. No. Es todo mucho más simple que eso. Es todo mucho más simple. Porque yo lo haría. Digo, casi prefiero que vendan las zapatillas de imitación a tenerle sin 2 duros y que el tipo me saque mañana un, pues te voy a un cuchillo y atraque si a si una señora. Eres presidente del gobierno o alcalde, no lo hagas. No hay mayor mal que el mal menor. En términos de criminalidad, lo peor que puedes hacer es aceptar el mal menor. Y esto se ve en cualquier estadio de lo que es el área criminal al que yo me dedico, incluido pues los antidisturbios, que ves ahora que están muy de moda por lo de Ferraz, ¿no? Están muy denostados. Están muy denostados por lo que pasa en Ferraz, ¿no? Bueno, eso es todo política. Los dispositivos los crean los políticos, ¿no? Entonces, claro, el hecho de durante décadas en Cataluña aguantar por el mal menor, oye, no les toques esto, no vaya a ser que. No hagas esto mejor porque si no va a ser peor. Que esto van a hacer, pues claro, el monstruo va devorando cada vez más parcelas de poder, el monstruo se hace cada vez más grande y cuando el monstruo ha engordado tanto, ¿quién se enfrenta a ese monstruo? Es que aquí en el libro decís, y cito, no hay escenarios intermedios entre el orden y el caos. Una vez superada la barrera de autoridad, solo queda el desastre. Y yo estaba diciendo, yo me imaginaba como una especie de pendiente resbaladiza en la que la bola va despacito los primeros metros. Pero en el metro 10 más 1 se precipita y ya no hay vuelta atrás. ¿Funciona así? Funciona exactamente así. Yo no había escuchado nunca ese ejemplo, pero funciona exactamente así. Y la primera zona de confort criminal española, que es Barcelona, es una demostración de eso. Es decir, manteros, lateros, ocupas, la casa ocupa, la alcaldesa le lleva servicios sanitarios gratuitos, agua gratuita, luz gratuita. Sí, eso ha pasado en Barcelona. Eso ha pasado en Barcelona. Y además recibió luego a los ocupas y a los manteros al sindicato en el ayuntamiento. Bueno, es que en Barcelona llegó a formalizarse a los Latin King como asociación sin ánimo de lucro cultural. Sí, esto ha pasado en Barcelona. Eso es crear una zona de confort criminal. Entonces tú tienes ahí al principio, sí, la casa ocupada al principio es el Jordi que maneja el diablo y la Patri que fuma unos porros, que está muy bien. Tú dirás, hombre, no parece muy importante. Mejor que estén ahí a que estén robando, el mal ¿verdad? menor, el mal menor. Pues no. No. En esa casa ocupa el delincuente de verdad, el criminal enseguida ve que nadie vigila. Y el escenario donde nadie vigila es el escenario ideal para que se germine zonas de confort criminal. Es decir, el pequeño camello se mete en esa casa y comienza a vender droga, la gente que consume la droga empiezan a aparecer por el barrio, empieza la degradación económica del barrio, empiezan a bajar los pisos y ya no se pueden vender porque han bajado de precio, empiezan a cerrar los comercios. Al principio son una serie de camellos pequeños, luego los grandes camellos también llegan, pero el problema es que como la cosa va bien, las diferentes bandas y grupos empiezan a luchar por la mercancía y el territorio, aparecen las pistolas, aparecen los machetes y cuando escala ya un estadio de que la cúspide de pirámide criminal, pues tenemos lo que ha pasado en Barcelona, pues que el 70, yo no te sabría decir, pero el 70 o el 80% de los detenidos en los últimos años por terrorismo yihadista vivían en casas ocupadas. Esto lo has creado tú. Por el mal menor. Dijiste que era mejor que estuvieran allí, que era mejor crear eso. En criminología, el mal menor es el mayor de los males. No se va a notar el primer año ni el segundo, pero a futuras vas a destrozar un barrio y una ciudad. Vale, retomo el concepto en el párrafo que he leído de la barrera de autoridad. Decís, una vez superada la barrera de autoridad, solo queda el desastre. Defíneme, por favor, esa barrera de autoridad. ¿Qué es? ¿Tener miedo a la gente de policía? No o tener miedo al castigo, porque también, y conecto con lo de las penas laxas que has mencionado antes, yo siempre he pensado, digo, yo creo en el poder disuasorio de la pena y del castigo, pero si resulta que tenemos un tipo con cientos de antecedentes o detenciones previas suelto en la calle, el castigo no funciona, ese tipo no está disuadiendo, con lo cual esa barrera de autoridad hace mucho que desapareció. ¿Cuál debe ser a tu juicio? Aquella que es difícil valorarlo en decir A, B o C, pero la hemos tenido durante mucho tiempo. Es aquella que marca el respeto a la autoridad. Es decir, cuando tú sabes, o el vecino sabe, que Pepito puede armar alguna,
pero Pepito va a ser castigado bien por armar esa. Entonces, tú confías en que ese castigo sea suficiente para que no aparezcan muchos Pepitos. Pero ¿quién confía ya en España en que una persona sea detenida por un robo y que si al día siguiente va a estar otra vez en la calle? Y te diré, tú también sabes que se enfrentaron a los policías. Los delincuentes actualmente, bueno, en YouTube, en Twitter, en Telegram, recibes vídeos de malhechores enfrentándose a la policía. Pero porque es que pegarle un puñetazo, a no ser que le causes lesiones graves, que eso es otro tipo de delito, pegarle un puñetazo a un policía, si no tienes trabajo, es decir, la multa va en función de tu capacidad económica, ¿vale? Pero si no tienes trabajo, por ejemplo, si tienes un trabajo, cobras un sueldo normalillo, son 50 euros, son 60 euros. ¿Qué autoridad vamos a mantener si el tipo que está enfrente de ti, que quiere pegarte, le compensa casi más la satisfacción personal y la historieta que va a contar a sus amigos, porque va a pasar a ser el líder del grupo, un chaval de 17, 18 años, que hace, como hoy hacen la mayoría, kickboxing, crossfit, jiu-jitsu, ve al policía, se tira por él, lo derriba, vuelve a su banda y es el líder de la banda. Y va a un juicio y paga 70 euros. Entonces, la recompensa es inmensamente superior al coste. Cuando la recompensa es inmensamente superior al coste, desaparece el concepto de autoridad. Pero ¿aquí qué nos ha pasado? Porque de estos vídeos que yo veo en estos canales, en redes sociales, hay algunos que es que me dejan perplejo y suelen ser del Reino Unido. En el Reino Unido, muchos policías, vamos a llamarlos policías, creo que lo son, van desarmados, no llevan ni una porra, una defensa, creo que la llamáis, ¿no? Cada vez menos, pero bueno, sí. Y van como paseando, muchas veces van como en parejas de mujeres y tienen que dar el alto a un tipo que le saca dos cabezas a las dos juntas, y el vídeo es muy curioso porque sistemáticamente el tipo al principio se deja como detener, pero hace un clic que dice, hasta yo les pego dos empujones y me largo de aquí. Y lo acaba haciendo. Y digo, pero entonces ¿a qué estamos jugando? Porque no tiene miedo. A ver, aquí siempre se ha mantenido, durante décadas, se ha mantenido la autoridad. Se ha podido mantener la autoridad, incluso con penas muy bajas. No pasaba nada. ¿Por qué? Porque existía el castigo inmediato, que es algo fundamental en justicia. Aquí aparecen los juicios 5 años después de hacer la detención. Eso no es justicia, no es nada. Y además no reprime la posibilidad de reincidir o de escalar, porque el tipo que roba dice, llevo 10 robos, todavía no se ha celebrado ni un juicio, pues voy a seguir que me está yendo muy bien, ¿no? Entonces, eso no existía en los años 80, en los años... Es decir, el castigo en los años 80 era inmediato. Si tú le decías a un policía, a un guardia civil, le llamabas de todo, te calzaba una hostia que te dejaba patas arriba. Eso hoy no se puede hacer. ¿Pero por qué no? La sociedad en la que vivimos no tolera eso. De nuevo, el consenso, no admite el eso. diálogo... Ya no estamos en ese escenario. No tolera eso. Pero el político de turno, en vez de buscar formas alternativas de mantener la autoridad, no las ha buscado. Es decir, la hostia ya no la puedes dar, pero es que la pena tampoco ha subido. De hecho, a veces ha bajado la pena. Entonces, si tú no puedes tener, si la acción de ese criminal no tiene un coste inmediato y tampoco tiene un coste a la larga, porque van a ser 60 euros en el juzgado, pues ¿cómo se mantiene la autoridad? ¿Cómo se mantiene la autoridad? Es imposible mantener la autoridad. Claro, no tiene miedo a enfrentarse a la autoridad. Y entonces, cuando uno no tiene miedo a enfrentarse a la autoridad, lo que vemos son muchos vídeos del cuerpo a cuerpo, lo que no se veía hace 40 años. Claro. Hace 40 años el 95% de las peleas, te lo dice cualquier policía veterano, se solucionaban con presencia policial. Llegaba el policía, se acababa la pelea. Hoy en día llega el policía y se tiran a por ti. Y entonces tienes que irte al suelo. Y entonces eso ya es un mano a mano. Y el problema es que los jóvenes, la juventud ha cambiado mucho. Nosotros no estamos deteniendo al Pirri y al Vaquilla que pesaban 50 kilos mojados y estaban enganchados a la heroína. No. Estamos deteniendo a gente que va a gimnasios, que sabe, como te dije antes, jiu-jitsu, full contact, que lo practican desde pequeños, que tienen altas capacidades para la violencia y tienen muy poco miedo a la autoridad porque no hay castigo. Entonces, cada vez se ven más algo a lo que no estamos acostumbrados en Occidente, que son cuerpos a cuerpos, un tío que se enfrenta a la policía. Claro, si topas con un policía que sabe de violencia y puede gestionarla, pues el vídeo saldrá bien. Como no tenemos formación tampoco dentro de los cuerpos policiales, y aquí vale todo, vale para todo el mundo, no hay tampoco política de recursos humanos para saber a quién pones en cada sitio, en cada barrio. Como no la hay, pues hay muchas veces que se ven los vídeos donde perdemos, claramente perdemos. Es que una clave del libro que es que te deja patidifuso es lo que decís de que el modelo, y vamos a hablar del modelo, lo que está es dedicado a producir la sensación de seguridad. Da una ilusión de seguridad. Claro, yo digo, Dios mío, me está diciendo dos policías que el modelo no busca una seguridad eficaz, efectiva, produce una ilusión. Y tú decís aquí, Josema y tú, que esto se basa en la propaganda y las estadísticas. Pero que estamos indefensos por esto que estás documentando. Eso es terrible.
Es terrible, porque no se cambia de rumbo. Y si no se cambia de rumbo, vamos directos a lo que ha vivido Francia y Suecia. Es que vamos directos hacia allí, porque se está haciendo aquí lo mismo hacia allí, que es negarlo. Que es decir, que no, que los números cuadran, que sale el delegado del gobierno y te cuenta una serie de estadísticas que no reflejan jamás la realidad criminal de una zona. De hecho, en las zonas más degradadas hay muy pocos delitos denunciados, por miedo precisamente. Entonces, si una banda de Latin King se impone en tu barrio y comienza a condicionar la vida de tus hijos, que son personas normales, que van al cole, al instituto, vuelven, quieren ir a básquet o a fútbol, y le roban de la que van y de la que vienen, es bastante probable que el 90% de esos robos no se denuncien, por miedo a ir a un juicio contra los Latin King. Entonces, como no se denuncian, el delegado del gobierno está encantado. Y el comisario de esa dependencia también está encantado, porque a él le juzgan en función de los números. Aquí no juzgan en función de solucionar problemas, juzgan en función de números. Entonces, esto pasa mucho con los policías, que nos frustra mucho a los policías, que nos gusta este trabajo, que nos gusta sacar el trabajo adelante, que somos proactivos, que tenemos motivación apetitiva y no evitativa. Pues llegar a un sitio, a la dependencia, y encontrarte con un jefe y decirle, mira, nos han trasladado ciertos vecinos esto. Está pasando esto, está viendo esta serie de robos con violencia, hay un grupo que se dedica a asustar a los chavales, los tienen atemorizados en el barrio, y la primera pregunta siempre es la misma. ¿Ha habido denuncias? No se atreven a denunciar. Pues si no ha habido denuncias, que es algo muy del modelo nuestro, porque el delegado del gobierno va a juzgar ese, y el jefe superior y el director general de la policía van a juzgar ese mando por los números, por los estadillos que les mandan para vender en las ruedas de prensa. Y tú puedes crear una zona de confort criminal con una tasa altísima de cifra negra, es decir, el delito está ahí, el vecino ve que está ahí, pero no tienes denuncias en comisaría. Nosotros a veces ponemos el ejemplo dramático de Edu, ¿no? De Edu, este chico de un barrio de Barcelona, de la periferia, no me acuerdo si era Hospitalet o un barrio de la periferia de Barcelona, que en su barrio un clan se impone y empieza a cometer, a ser pues impune. Van al bar, beben, destrozan el bar, a veces no pagan, se meten con las chicas. Nadie se atreve a hacer nada, nadie se atreve a poner en denuncia. Este chico es un chico que es un luchador de lucha grecorromana, un tipo muy fuerte. Entonces, 2 veces que ve que este clan molesta a una chica, 2 veces que los derriba a los miembros del clan. Denuncias por lo que está pasando en ese barrio, que se está degradando criminalmente, que produce miedo en los vecinos de ese barrio, donde los jóvenes y las chicas ya no se atreven a salir, denuncias ninguna, 0. Para el político, el delegado de gobierno de turno, la cosa va bien, todo va bien, y así lo vende en la televisión, que va bien, te vende la sensación de seguridad. Claro, la vida para Edu comenzó a ser un infierno. Y para cuando quiso poner la primera denuncia, la primera, por lesiones, la primera, a las 2-3 semanas lo mataron. Esto es así. Tú tienes el barrio perdido y aún así tienes a un político y a un mando policial diciendo que las estadísticas dicen que vivimos más seguros que hace 20 años. Y el vecino, si todavía no lo ha, sufrido en sus carnes, va al telediario y dice, no, pero si aquí dicen que todo va bien. Pues no va nada bien. Todo se está degradando. Hay una cita, voy a leer parte de ella porque es que he cogido un montón de ellas y son a veces largas. Decís, la prioridad del modelo no es evitar que te roben, es detener a quien te robó. Lo primero pasa desapercibido, sin recompensa. Lo segundo se vende como un éxito y te hace subir peldaños. O sea, es que es alucinante. Claro, pero luego te voy a preguntar yo, ¿cómo se evita? Porque digo, vamos a ver, evidentemente no hay policías para que en todas las esquinas se evite el robo que está a punto de ser cometido. Con lo cual quizás sea eso una tarea imposible. Pero lo que está claro es que lo que describís en el libro es un modelo que no pretende que no seamos atacados o no, es resolverlo después de a toro pasado, pero a mí me han hecho el destrozo en la tienda, claro, o me han agredido. Es que de nuevo, vuelvo a lo de antes, ilusión de seguridad, es que te deja aterrado. Tú fíjate, vete a los gabinetes de comunicación de los diferentes cuerpos policiales y fíjate, filtran las noticias que les interesa. Claro, un gabinete de comunicación de la policía trabaja para el gobierno de turno. Si es el gabinete de comunicación de una policía local, trabaja para el ayuntamiento. Si es el de la Policía Nacional, trabaja para Marlaska, para el que haya en cada momento. Y Marlaska, pues sí, con otros, ¿no? Tú fíjate las noticias que suelen vender como éxitos. ¿Alguna vez has visto que en el telediario decir el polígono Cobo Calleja de Fuenlabrada cumple su segundo o su tercer día sin robos con fuerza, después de una oleada de... Nunca. Ahora tú mira la cantidad de veces que dice cae una banda de aluniceros que cometía robos con fuerza, se le imputan 72 delitos y te lo venden como un éxito. El que ha logrado acercar esa banda se va a llevar una medalla. Bien, se le imputan 72 delitos. Esto implica una cosa, han ganado a la policía 71-1.
Han ganado a la policía 71-1. Y el gabinete de comunicación lo vende como un éxito. Y al comisario le ponen una medalla. Y al jefe de grupo le supone una palmadita en la espalda. Y esto no puede ser. Porque Sir Robert Peel, que es el que creó la policía moderna y los principios de la policía moderna, en su primer principio, no en el quinto, en el primero, dijo que la misión de la policía es prevenir el delito y el desorden. Prevenir el delito y el desorden. Por eso los cambios abruptos en los sistemas de criminalidad necesitan de cambios en los sistemas estadísticos. Es decir, nuestro sistema estadístico es una basura que está hecha para dar cobertura al poder político y aquellos líderes policiales que han logrado cambiarlo, por ejemplo, Bratton en Nueva York en 1994, lo hicieron porque supieron cambiar la manera de medir la seguridad. Es decir, Bratton llegó, era un policía de Boston que había hecho un buen trabajo en el metro de Nueva York a partir del 89 y le fichan a pesar de ser un mando de Boston. Fíjate que había mayors en Nueva York, pero el Giuliani dice, mire, los que han sido parte del problema no pueden ser parte de la solución. Esta ciudad está degradada, es una zona de guerra. Entonces vamos a traer a este hombre que lo ha hecho muy bien en el metro. Y el primer análisis que hace Bratton en Nueva York, en el Nueva York de Giuliani, es que esta policía hace números pero no soluciona problemas. No estamos solucionando problemas. Crea el Comstat, con su mano derecha, con Jacques Mappel, crea el Comstat, que es el Computer Statistics, que es una manera diferente de medir la criminalidad. Una manera muy diferente de medir la criminalidad. Y eso hay que crearlo en España. Nosotros tenemos nuestra propuesta para saber medir la criminalidad y lo que no puede ser es que en el sistema estadístico de criminalidad español el ministro del Interior de turno o el delegado del gobierno de turno midan si ha subido o ha bajado la criminalidad en función del número de delitos denunciados, todos los delitos, en todas las dependencias policiales españolas al cabo de un año, otorgando a todos los delitos el mismo valor, 1. Una violación en manada es 1. Un hurto en el Carrefour es 1. Si logras reducir los hurtos, que son decenas y decenas de miles, centenares de miles, un 1%, por mucho que te suban las violaciones, tu maldito índice siempre dará negativo y siempre podrás vender sensación de seguridad. Como eso es tan sencillo, ¿a qué se dedican la mayoría de las estrategias, los recursos humanos? A reducir la criminalidad cuantitativa, la que le da un discurso al delegado de gobierno. Y mientras estamos reduciendo ciertos niveles delincuenciales, o ciertos estadios delincuenciales, o ciertos ámbitos, en realidad es que llevamos años con subidas exponenciales de agresiones sexuales, nuevas formas delictivas como las agresiones sexuales en manada, subidas también en homicidios, más tentativas lo que ha mejorado la respuesta médica en España y en Europa en general, no porque haya bajado el crimen, pero las tentativas unidas a los consumados nos dan cifras de homicidios ya superiores a 1000 en España, ¿vale? Juntas consumados y tentativas. Entonces, estamos perdiendo barrios y ciudades mientras el delegado del gobierno hace una sumatoria total y te dice que la cosa va bien. Pero vamos a ver, ¿cómo se puede prevenir el crimen? No me refiero a atrapar al criminal que ha cometido el crimen, sino evitar que se produzca. Los policías sois cuantos sois y ahora te diré, encima, y cito el libro, dice, España tiene una de las tasas de policías por habitante más altas de Europa, o sea que no faltan policías. En la última década esa tasa se ha ido moviendo entre los 4,8 y los 5,3 policías por cada 1000 habitantes, y decís, muy superior a cualquier país comparable al nuestro. La media de la Unión Europea es de 3,6. A ver, yo no soy tan ingenuo como para pensar que incluso esos números dan para apostar una pareja de policías en cada esquina y evitar, porque están vigilando, que se haga desde un hurto hasta una agresión, hasta una violación. Eso es imposible. Entonces, ¿qué pedís? ¿Más policías? No, yo no. Yo no pido más policías, yo pido cambiar el modelo. ¿Cómo se evita esos crímenes? Evitar el crimen no se va a evitar nunca, pero puedes mantenerlo en ciertos niveles de sosiego para la población. ¿Cómo? Es decir, te voy a poner un ejemplo para responderte a la pregunta. Nosotros tenemos una tasa de policías altísima. En algunos medios han querido confundir, comparándonos con otros países de Europa, haciendo la sumatoria solo de policías locales, de guardias civiles y policías nacionales, pero eso es ridículo porque en España hay policías autonómicas casi integrales y hay policías locales. Fíjate, mucho, ¿no? Dices, zonas como la Comunidad de Madrid, Cataluña o País Vasco superan los 7 policías por cada 1000 habitantes. Decís, son números más propios de una zona de guerra. Sí, es así. O sea, ¿no faltan policías? No falta. Esta es una excusa y es una excusa, básicamente es una excusa. Pero yo te voy a decir dónde están los policías. Mira, ciudad del sur de Madrid, como la que yo he trabajado durante casi 2 décadas. Perdón. Unos 200.000 habitantes, niveles delincuenciales medios altos en función de la época. Comisaría de policía dotada de un catálogo de 400 funcionarios. Esos son los que
Defienden una ciudad de 200.000 habitantes. 400 funcionarios. La hora de impacto delincuencial en cualquier ciudad occidental suele ser entre las 8 y las 5 de la mañana. Es donde más delitos violentos se cometen. Más aún si es fin de semana. Viernes noche, sábado noche, ¿vale? Esa es la hora de mayor impacto, donde más fácil es que violen a tu hija o apuñalen a tu hijo. Bueno, pues a esa hora, nuestro modelo pone en la ciudad a trabajar a 15 policías. No. Sí, 15. Yo lo sé porque he hecho muchas noches 15. de sábado. 15. 15 policías, 4, 5, 6 coches radiopatrullas, un par de ellos en seguridad, el del equipo de radiotransmisiones y 2 o 3 en la oficina de denuncias. De 400. El lunes por la mañana, a las 9 de la mañana, el horario delincuencial o de impacto delincuencial más bajo, hay en esa comisaría 100 y pico policías. La inmensa mayoría haciendo de dadores de fe, gestionando denuncias, sellando. Es decir, ¿te han robado? Firma ahí. ¿Qué te han robado? ¿Tienes seguro? Paf. ¿Te han robado? Firma ahí. ¿Qué te han robado? ¿Tienes seguro? Paf. Papeleo, burocracia. Uno, otro. Y cuando llegan a 60 o 70 y logran que un radiopatrulla detenga a alguien infraganti o hacen unas pesquisas y logran por huellas, por lo que sea, localizar quién son esos que roban, les detienen, hacen la nota de prensa, hemos detenido a una banda que roba 60 veces, les dan una medalla y ya por la siguiente banda. Esto tiene que cambiar. Y si no cambia, nos vamos al garete. En el horario en el que más delitos se cometen en España, el gobierno, el Ministerio del Interior, sea quien está al frente, que a mí me da exactamente igual, tiene que poner a tu disposición para defender a tus hijos cuando salen el mayor número de policías. No parece una petición muy descabellada. Pues los ciudadanos tienen que saber que eso no sucede. Cuanto más fácil es que se produzca un delito violento en tu barrio, menos policías hay en tu barrio. Vivimos en un modelo de gestión que se sirve a sí mismo, burocrático, que sirve para mantener estructuras de poder y mensajes políticos, para proteger mensajes políticos, pero sirve muy mal a los ciudadanos. Has mencionado antes de pasada la motivación evitacional, que por lo que yo entiendo en el libro es algo en lo que caen muchos policías. Pero no, sí. Sí, no. Bueno, mira, voy a citar un párrafo. Decís, no merece la pena asumir ningún riesgo en un país en el que se prohíbe a los agentes de la ley intentar echar de la carretera a un delincuente que ha robado y que conduce de forma temeraria y cuyo comportamiento tiene una alta probabilidad de producir víctimas. Un país en el que es preferible, esto es flipante, que mueran varias personas atropelladas, si es preciso, y que el delincuente sea detenido una vez se quede sin gasolina o se accidente, a que un patrullero valiente le embista lateralmente y elimine el peligro de forma inmediata o abra fuego contra él cuando intente atropellarlo en el control que han montado para detenerlo. Lo primero, que es un fracaso, se puede vender como un éxito. Detenido autor de tales delitos o muertes. Lo segundo, que sería un éxito, policía evita que mueran otros. Aquí viene el gordo, es la ruina profesional y civil para el agente si llega a lesionar de gravedad o matar al criminal. Totalmente cierto. Y eso genera en miles de policías una frustración que descubren a los 3, 4, 5 años. Llegaron guerreros y se convirtieron en funcionarios. Ni más ni menos. Llegaron guerreros a la comisaría y se convirtieron en funcionarios. Si tú, hay que cambiarla, hay que invertir la relación coste-recompensa dentro de lo que es la actividad policial. Si tú, yo no sé cuántas persecuciones he hecho en Madrid, pero he estado 19 años en los grupos operativos de respuesta, pues te puedes imaginar. Si tú persigues a un Porsche Cayenne de una banda de aluniceros que han robado el coche y lo van a empotrar en la Milla de Oro, donde ellos quieran, no lo sé, y se ponen a 200 por la ciudad, un coche con un desalmado dentro a 200 es un arma letal. Es mucho peor que una pistola. Es un arma letal. Si tú sacas a ese chaval de la carretera y le dejas tetrapléjico o pegas un tiro en la rueda, se estrella y se mata, se acabó tu vida. ¿La del policía? La del policía. Olvídate. Es decir, aunque ganes el juicio, es un calvario de años para ti, para tu familia. Van a juzgarte en todos los medios de comunicación. Incluso van a sacar tu cara, porque la de un violador no la pixelan, pero la del policía no la pixelan nunca. Van a verlo tus hijos. Van a hablar de ti en el cole. Olvídate, si es que se acabó tu vida tal como la conocías. Sin embargo, si tú decides, no disparo a la rueda, tampoco le voy a embestir lateralmente. ¿Por qué? Si me estoy jugando a la ruina. Que siga hasta que se le acabe la gasolina. Y no se le acaba la gasolina. En el siguiente cruce te embista un coche y te mata una familia. No sales en ningún medio, no tienes ningún coste. Vas allí, levantas los cadáveres, detienes a los tíos, detenidos las personas que mataron a una familia por miembros de la Policía Nacional. No das explicaciones a nadie, no vas ni a juicio. Bueno, vas a juicio a testificar por el accidente, a hacer una testifical. Eso no puede ser.
Cuando un delincuente y un criminal inicia una actividad, inicia un proceso delictivo, debe asumir todo lo que pase en ese proceso delictivo dentro de unos límites racionales, pero los límites no pueden ser siempre en favor del criminal. Si tú robas un coche y te pones a 200 por mitad de la ciudad, debes asumir que puedes morir. ¿Por qué tienen que asumir las familias de esa ciudad que antes puedas matar a una familia entera, con niños incluidos dentro del coche? ¿Por qué? En ese escenario te has puesto tú voluntariamente, no los policías. Nosotros estamos ahí porque es nuestro trabajo. Entonces, esto no lo entiende la sociedad, esa sociedad de la que hablabas antes, tan ingenua, pues no lo entiende. Y si sacas un coche de la carretera y le produces lesiones graves, van a juzgarte en todos los programas. Y no había otro método, y no había otra manera de ser proporcional. Todavía no habían matado a nadie, la realidad es que no habían embestido a nadie. Ahora le has arruinado la vida a un chaval, le vas a dejar en una silla de ruedas toda la vida. Y sí, a lo mejor ganas el juicio. 4 años después, calvario judicial. Hace poco hemos visto como unos compañeros de Vallecas, creo, abatían a un tipo esquizofrénico con un cuchillo que había amenazado de muerte a la madre, salió, se fueron a por ellos con un cuchillo y le dispararon. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Primero es los medios, que si no había otra manera, si no sé qué, imputarles. Ya, aunque salgas luego inocente, pasas un calvario. Fíjate, en el libro decís, abro comillas, toda la empatía con los criminales y con los sinvergüenzas, y ninguna con las víctimas o con los policías. Eslóganes aceptados como la justicia no es venganza, penas más duras no reducen los delitos. Es decir, es que planteáis además en el libro que todo el sistema le preocupa más el delincuente que la víctima. Y describís escenas de juicios, de vistas orales, que son de rasgarse las vestiduras para la víctima que tiene que estar viendo a su agresor, en fin. A la víctima, yo personalmente a mí me ha dado a veces hasta vergüenza. A la víctima en España se la trata muy mal. Se la arrincona, se la aleja de cualquier posible solución, se la ningunea. Yo lo he vivido en primera persona y me he sentido mal. Pero para el delincuente siempre hay una justificación. Tú puedes tener un tipo que ha cometido 35 delitos, pueden hacerle hasta una serie, puede convertirse hasta en héroe, porque el tipo nació de un barrio marginal y el padre le pegaba de pequeño. Pero tú ahora vete al otro extremo. Yo como policía. Yo he estado 19 años en los grupos operativos de respuesta. He respondido a unas 6.000, 7.000 llamadas del 091 o del 112. He detenido 300, 400 personas en delitos infraganti, porque es mi trabajo, es a lo que me dedico. Cuando están robando, cuando están agrediendo, cuando están... Eso lo he hecho durante 19 años. Medallas no me he llevado ninguna. Ahora bien, yo mañana cometo un error, que puedo porque soy humano. Yo mañana cometo un error. Un mal día en casa, una mala situación familiar, un puñetazo que se me va de más y me graban, una detención ilegal, o envisto a alguien al tratar de llegar a un servicio antes que nadie, me salto un semáforo y envisto a alguien, es mi condena. Da igual los 19 años de servicio al ciudadano. Te van a poner como el policía de ejemplo no a seguir. Te van a poner como el torturador, como la persona que mancha el uniforme. No va a haber piedad contigo. No va a haber piedad con el hombre bueno. El criminal, siempre hay una justificación. Vendría de un mal barrio, no tendría dinero, no tendría recursos, le pegaría a su padre de pequeño. Siempre hay una justificación para el hombre malo, nunca la hay para el hombre bueno. Aquí contáis la historia de Rodrigo Lanza, puede ser, se llama así este hombre, que hubo hasta un documental, es decir... Brutal. Es tremendo. Rodrigo Lanza define a un país. Rodrigo Lanza es una radiografía de un país. Rodrigo Lanza y sus amigos en una casa de estas ocupadas de Barcelona, con cientos de personas en una fiesta hasta altas horas de la madrugada. Los vecinos no pueden dormir, hartos, y el ayuntamiento lo único que pone a disposición es un coche, que ya ves tú, hace un coche allí puesto en una puerta, no se sabe muy bien para qué. En un momento dado se genera una trifulca, ese coche está solo, hay una pelea, se tiran una maceta, dejan tetrapléjico a un compañero mío de la Guardia Urbana, con 4 hijos, nunca más los pudo sostener. Nadie sabe el nombre de ese compañero, ni de sus hijos. Nadie conoce a ese compañero. Las víctimas no existen. En este modelo nuestro, en esta sociedad nuestra, las víctimas son casi apestados. Pero todo el mundo conocía el nombre de Rodrigo Lanza, porque se le hizo un documental diciendo que él no era el culpable, que si pasaba por allí, que la lesión habría sido otra cosa. Ciudad Morta se llamaba, y sonaba la música de... fueron detenidos injustamente, él y sus amigos, se les trató fatal en las comisarías de la Guardia Urbana de Barcelona, y le dieron premios al documental en Cataluña, premios económicos, y fue a La Sexta y hubo 2 programas que a mí me produjeron, tengo que decirlo, lo siento, ganas de vomitar, donde Évole, Sardá y este otro que dirige el programa, no me acuerdo ahora mismo de su nombre, el que dirige el programa El Rojo Vivo, Ferreras, le decían, a la chica la detuvieron por llevar el pelo como Cyndi Lauper. Pero tú no te has leído el sumario.
tú no te has leído la instrucción. Pero ¿cómo puedes decir estas barbaridades en prime time después de leerte esa instrucción? Que deja nítido quiénes fueron los responsables. Nítido. Y tú estás diciendo aquí que los policías detuvieron a la primera que pasaba por allí, el primero que pasaba por allí, que era Rodrigo Lanza y una amiga, porque uno llevaba el pelo de Cyndi Lauper. Lo convertiste en un héroe. En un héroe. Ese héroe, unos años más tarde, en otra discusión de bar, mató a un ser humano. Porque llevaba a los tirantes con la bandera de España. Ese, tu héroe, tu maldito héroe, porque la mamá era una de los movimientos vecinales, subvencionada también por el Ayuntamiento de Barcelona, y estaba acostumbrada a montar la jarana y a montar, le dieron premios. Hicieron un documental con ellos. Les dieron programas de televisión en prime time. Eran héroes oprimidos. Acabó matando a otro ser humano. Samuel, esa batalla me parece que la estáis perdiendo. De hecho, el libro se titula Don't Fuck the Police. Y contáis que esto viene de un rap, ¿no? De fuck the police, que le den por culo, con perdón, a la policía, que la follen. Contáis también el experimento de Chas en Seattle, que también es, bueno, lo dejamos para los lectores que se lo lean, que es la pera. Es decir, culturalmente se ha instalado el mensaje de que el problema es la policía. Sí, sí. Ejercéis la fuerza de forma desaforada, vamos. Y bueno, la solución el defund the police. Defund the police es córtenle la financiación a la policía, que es como se dice en inglés esto, ¿no? Esta idea, ¿no? No sé si a España ha llegado a eso, creo que no. No se ha pedido retirar la financiación a los policías. No, pero hay ciertos discursos que claramente... Pero la batalla la estáis perdiendo. Es decir, y de hecho tú ves que antes, conecto con el comienzo de la conversación, los que se manifiestan son los jóvenes, con sus teléfonos armados con el teléfono móvil a la caza de ese momento, y lo explicáis muy bien, en que en la tensión, el estrés del ataque, se te puede escapar perfectamente el guantazo ese, y es una respuesta normal de ese atavismo de la fuerza incontrolada. Bueno, que la controláis un montón, nos enseñan a controlarla, pero bueno, hay que leer el libro para entender todo aquello si alguno tiene dudas. Pero a qué voy, ¿cómo se puede revertir todo esto? Porque hay una mentalización, hay un trabajo de recuperar primero la necesidad del ejercicio legítimo de la fuerza para mantener este orden. No somos ángeles, por mucho que tengamos un nivel de vida estupendo, aquí va a haber siempre monstruos, gente interesada en hacer el mal. No lo entendemos, no queremos entenderlo. Entonces yo tengo aquí algunas reflexiones, digo, ¿y qué podemos hacer los ciudadanos? Si encima me decís, los profesionales, que no se nos protege, te planteo la autodefensa. Claro, tú decís en el libro, hemos construido un mundo donde el criminal tiene a su disposición todas las herramientas para delinquir, pero se limitan las que la víctima podría tener para enfrentarse a él. Yo tengo un amigo que sabe Kung Fu, es cinturón negro, pero dice, no se me ocurre pegarle una bofetada, una patada, que yo la puedo dar a un malhechor porque sé que es que me la voy a cargar encima. ¿Qué podemos hacer? Portar armas. Aquí se planteó hace unos años lo de, no sé, es que no sé ni cómo definirlo, ¿no? Pero permitir que la gente portase armas. Y también se levantó aquí un clamor como que aquí esto es un OK Corral, ¿no? En las calles de España. Es decir, ¿algo hay que hacer? Pues tengo malas noticias para ti. Normalmente, en el nivel de ingenuidad en el que viven las sociedades europeas, no se hace absolutamente nada hasta que todo estalla. Es decir, hasta que te encuentras en Denis. Entonces, electoralmente empieza a tener costes esos niveles delincuenciales y los políticos cambian el discurso porque ya no ven peligrar a tu familia, lo que ven peligrar es su poltrona. Mientras peligraba a tu familia les importaba nada. Cuando ven peligrar su poltrona, tú verás que políticos socialistas, socialdemócratas en Suecia, en Francia han cambiado radicalmente su discurso, también con la inmigración ilegal, y ahora hablan de poner medidas mucho más drásticas, unas medidas que hasta hace 5 años a los que las pedían las llamaban racistas, xenófobos y demás, ¿no? Hasta que no afecte a los políticos, hasta que los políticos no sientan miedo de perder la poltrona, nadie hará nada. Esa es mi experiencia de lo que ha pasado en Europa. Y a los que intentamos hacer algo, para no reaccionar cuando ya todo esté perdido, sino para prevenir que eso no llegue a pasar nunca, tú sabes lo que nos sucede. Yo tengo 6 expedientes disciplinarios, una imputación por asuntos internos, es una persecución permanente a todo lo que hago durante un año, a todo lo que digo en internet, en las charlas, en las entrevistas, porque en mi mensaje no cuadra con el que tiene el poder político. Te voy a decir lo que va a pasar seguramente. Aquí me arriesgo y hago una profecía y conecto con lo que tú has comentado. Has aludido rápidamente a los minarquistas, al anarcocapitalista, al liberal este extremo. Voy a matizar un poco lo que creo que has querido decir. El anarcocapitalista lo que plantea es que todo se debe solucionar con acuerdos voluntarios en relaciones de mercado. Es decir, básicamente, que las empresas de seguridad privada hagan lo que la policía no puede hacer. Ese es un escenario, yo lo conozco, amigos míos que viven en Guatemala, es como funciona una sociedad como la guatemalteca.
todo el mundo se paga su seguridad. Las comunidades de propietarios, ahí todos están, guardias armados con fusiles en la puerta de la finca. Es decir, nadie, todos con su chofer, si te lo puedes pagar, que te lleva, porque es que es ciudad sin ley. O la policía es mucho peor, digamos, que lo que podemos estar denunciando aquí. Entonces, estás dando la razón a que si el político no va a hacer nada, el rico se va a poder pagar su seguridad. El ciudadano medio, como podemos ser tú y yo, somos ovejas, vamos, que es que hay que salir rezado y confesado de casa porque te puede pasar cualquier cosa, pero el rico va a poderse pagar siempre su seguridad privada. Claro. Claro, es que ¿cuánto tiempo tenemos para responder esta pregunta? Entiendo perfectamente lo que me has querido decir. Entonces, el capitalista tiene razón. Al final el mercado va a dar el servicio que el Estado, la administración pública, no va a dar. Entiendo lo que me has dicho, pero sigo sin darte la razón. Me lo imaginaba. Ya ahora voy a intentar exponer mis argumentos. Primero, a mí no me gusta mucho cuando nos comparamos con otro tipo de países que no tienen nada que ver con nuestro ni en volumen, porque esto también pasa en economía, que a veces te dicen, no, por el Luxemburgo, no sé qué, mira, nosotros no nos podemos comparar con países muy pequeños donde el control nada tiene que ver al control que necesitamos en un país de 40 y pico millones de habitantes, que es puerta de entrada de 2 continentes, nada menos, ¿verdad? Nada, absolutamente nada que ver, ¿vale? Entonces, claro, tú hablas del anarcocapitalismo, de las relaciones, de la seguridad privada. En escenarios delincuenciales de hace 40, 50 años, la seguridad privada podría dotarte aproximadamente, o podría cubrirle el 90% de las necesidades de seguridad que tú podrías necesitar. Proteger tu barrio, tu casa, ¿verdad? Tu coche. Pero vivimos en un escenario global. Hoy en día no te daría ni el 30% de las necesidades de seguridad que tú necesitas. Es decir, mientras tú y yo estamos aquí hablando, pueden estar robándote tu cuenta bancaria desde Ámsterdam, desde una tienda. A mí me compraron una vez 1.000 euros en playeros Nike en una tienda de Ámsterdam con mi tarjeta sin saber muy bien por qué. Menos mal que el banco lo detectó como compra fraudulenta, pero no siempre sucede. Entonces, minarquismo, anarcocapitalistas. Mira, si no hay un Estado mínimo pero fuerte, puede que el experimento dure, no sé si en Guatemala o en otro sitio, dure unos años, incluso unas décadas bien, pero acabarán imponiéndose los lobos, porque precisamente las bandas criminales modernas surgen por la ausencia de la autoridad del Estado en cada momento. Si tú analizas hoy la yakuza, la mafia rusa, la italoamericana, vamos a analizar el nacimiento de la mafia. La mafia nace en Sicilia, luego se extiende a Nápoles, la Camorra, precisamente porque después de las guerras napoleónicas, en el otro caso por la lucha entre Francia y España para dominar la ciudad, hay una ausencia del poder del Estado en esas zonas. Y ante esa ausencia hay una serie de hombres que deciden autodefenderse, defender lo propio con sus métodos. ¿Qué es el mafiosi? El origen de lo que luego fue la mafia americana y prácticamente todos los grupos criminales modernos que conocemos hoy, solo que la forma más perfeccionada de criminalidad fue la mafia italoamericana. ¿Qué es el mafiosi? El mafiosi algunos pueden creer que es el tipo que le iba mal en la vida, pobre, que necesitaba. No. El mafiosi es el tipo fuerte, el malote, el tipo duro, el guapo, si me apuras. El tipo que genera atracción entre las mujeres y respeto entre los hombres. Ante la ausencia del poder central en esa isla, los terratenientes, que ya habían conquistado los niveles de bienestar muy altos y que no tenían ni gota de gana de tirarse de trabajar en sus tierras, deciden que sus tierras las gestionen lo que hoy llamamos un administrador de fincas, ¿no? Podríamos ser así, ¿no? Estos administradores de fincas se dan cuenta de que comienza a haber robos y deciden autoprotegerse porque el Estado no les protege. Esa primera autoprotección es buena. Contratan a 5 o 6 mafiosi que son personas con altas capacidades para la violencia, que no tienen miedo a utilizarla. Son tipos fuertes, duros. Contratan a 2 o 3 mafiosi y allí no roba nadie. Tú dirás, un éxito, no necesitamos al Estado. Esos 2 o 3 mafiosi se ven de repente amenazados por los 6 o 7 de la tierra de al lado. Y entonces, en vez de 2 o 3, comienzan a ser y se contratan otros 5 o 6. Y aquí se crea un clan, y aquí se crea otro clan. Y así comienzan las mafias criminales. Y entonces ya no tienes Estado, pero tampoco tienes seguridad, porque la seguridad, los que dan la seguridad son los criminales. Y eso va a suceder en ausencia del Estado. Y entonces sucederá lo que pasa, cualquiera que haya leído el Padrino de Mario Puzo, pues puede localizar en su mente uno de estos pasajes donde el mafioso va al tendero y le dice, a partir de ahora vas a pagarme para que te proteja. Como un seguro. Y el tendero le dice, ¿para que me protejas a mí? ¿De quién? Y el mafioso dice, de mí. Esto es un escenario que en ausencia de Estado está demostrado que sucede. Yo no sé si en Guatemala no ha sucedido, pero en un país como España, tarde o temprano,
En ausencia de un Estado mínimo, acabarán imponiéndose las bandas. Y esos primeros corredores de seguridad que tú dices, vigilantes armados apostados en las puertas, es que los mafiosi eran vigilantes armados apostados en las fincas. Eran exactamente eso. Pero todo el mundo quiere conquistar más territorio y más mercancía. Y cuando se vieron amenazados, en vez de ser 3, contrataron a 13 y constituyeron una mafia criminal, la de los Borghini. Y al lado se constituyó otra, la de los Mancini. Y empezaron a luchar. Mira, por honestidad intelectual te diré que esa es una de las críticas que se expone a los planteamientos anarcocapitalistas frente a este servicio que es el de la defensa. Y te daré un ejemplo, además, muy reciente. ¿Recuerdas que en la invasión de Ucrania por parte de Rusia hubo un jefe de unos mercenarios, Prigozhin me parece que se llamaba, que hizo rebelarse contra Putin? Es decir, durante un tiempo, luego se lo cargaron o que estallaron el avión en el que viajaba, pero el tipo, la noticia era, el mercenario se está encaminando hacia Moscú a ajustar las cuentas a su contratante. Correcto. Es decir, nada impide que el tipo al que tú pagas para que te defienda coja y diga, me vuelvo contra ti porque quien tiene los machos ahí en las manos soy yo, que tiene toda la situación agarrada. Y es que el problema, yo creo que describiendo. Claro, el problema es que los ciudadanos, bueno, los anarcocapitalistas seguro, ante la clara falla a la hora del fallo sistémico del Estado a la hora de proteger, dicen, coño, pues si esto falla, vamos a buscar otro método, ¿no? Claro. Pero claro, lo que yo pretendo, al menos esa es mi teoría, es que lo que hay que conseguir es que el Estado sea mejor a la hora de proteger, no buscar otro método, sino que perfeccionar, pues llámame idealista, pero al fin y al cabo, si no fuera idealista no estaría haciendo lo que estoy haciendo, intentar cambiar el modelo policial desde una perspectiva de un policía de escala básica. Si no eres idealista, tú me dirás. Yo prefiero perfeccionar el modelo policial y la política criminal, y creo que así vamos a estar más seguros que entregar eso a una serie de personas que puede que los 2-3 primeros años funcione. Al final van a acabar constituyéndose mafias, porque la historia nos demuestra que ha sido así. Muchos de los yakuza de Japón luego acabaron colaborando con la policía. ¿Y por qué la policía abrió la mano a los yakuza en Japón? Porque en sus barrios lograban mantener esos índices delincuenciales que tú dices bajos por el miedo a la propia yakuza. La mafia rusa mató mucho más que la mafia italoamericana. No es tan famosa porque los americanos lo muestran todo en películas y libros y documentales. Los rusos no muestran nada de lo malo. Pero el otro día, hace poco, tuve una ponencia y había un ruso. Y me decía, claro, es que durante el comunismo no había mafias, porque la única mafia que había era el partido. Era el partido comunista. Bueno, pues el monopolio de la violencia en manos privadas va a tender a que cuando se desate la lucha por la mercancía y el territorio, esas manos privadas que se supone van a defenderte sean los mayores criminales. Bueno, los teóricos anarcocapitalistas es así como plantean que surgió el Estado. El Estado surge con esa captura del territorio y de sus ciudadanos por los propios que estaban ahí defendiéndolo, supuestamente. Sí, la capacidad de ecuación, ¿no? Efectivamente. Sí, sí. Oye, para hablar del libro, el libro, novena edición, es decir, esto es un bestseller. Tengo aquí el autor famoso, bueno, un coautor, porque José Vallejo también firma el libro, pero esto es una novena edición de un libro que te diré que, a pesar de que explicáis el modelo policial, es decir, entráis en materia, no se hace ni difícil de leer, ni denso ni pesado. Que es un mérito. Bueno, es algo que me dice mucha gente. No porque, bueno, que para un policía lo devora. Pero gente que no es policía... No, yo no sé, y me ha encantado. Son además 300 páginas, que no es un librito, no es un fascículo. No, dice que se lee rápido y se lee bien, que no es denso. Se pretendió hacer así para extender el mensaje. A nosotros los policías ya nos conocían a todos. A José y a mí, a mi asociación, a una policía para el siglo XXI, los policías nos conocen todos. Lo que se pretendía con ese libro era trasladar el mensaje a la sociedad civil. Lo habéis conseguido. 9 ediciones. 9 ediciones, sí. La verdad estamos muy, muy contentos. No esperábamos. Yo creo que la editorial tampoco esperaba algo así. Yo de verdad cuando pedí a la editorial, porque yo te había escuchado en intervenciones, en vídeos en YouTube, hay muchos tuyos, no sabía yo que me iba a encontrar, pero el libro ha sido muy, muy grato de leer, es que se devora, es como un bestseller, es un page turner que dicen en inglés, no se pasan las páginas una tras otra, además que describe una realidad que conocemos, es muy actual y vaticina un futuro bastante negro, Samuel. Sí. Es que da un poco de miedo, yo me quedé muy inquieto al acabar de leerlo. No me gusta mentir, es que si de algo presumimos en una policía para el siglo XXI, y ahí están nuestros vídeos, es que no hemos fallado una predicción criminológica desde el 2017.
y no creo que la fallemos. O cambiamos, o revertimos de arriba abajo el modelo policial en la política criminal, o vamos hacia París, vamos hacia Marsella, o hacia Malmo. No hay otra. ¿Qué podemos hacer los ciudadanos? Dinos algo. Aquí decís votar, o comentáis, no se voy a citar de memoria, votar al político que diga que la última hostia le tiene que dar al policía. Claro, mira, es que yo porque estamos votando a los que dicen que no, que hay que... Claro, yo no creo mucho en partidos, ¿vale? Yo solo creo en personas. Ya, pero hay que actuar a través de representantes políticos. Entonces, eso es obvio. Claro. Por eso nosotros siempre quisimos impactar en la política. Nosotros sabíamos que esto solo se cambiaba desde fuera. Esto solo se cambia desde la política. Punto. Es decir, para que Bratton hiciera lo que hizo en Nueva York, que en menos de 6 años logró reducir homicidios y agresiones sexuales en un 80%, convirtió una zona de guerra, que era Nueva York de los años 80, en la ciudad europea grande más segura, la ciudad norteamericana más segura de todos los Estados Unidos. La convirtió en 6-7 años, ¿vale? A él le echaron antes, por una cuestión de egos, pero su plan perduró, ¿vale? Con Jacques Mappel, con Louis Anemone, con Sean Timoney, con todos los que eran de su equipo y de grupo. Para lograr que Bratton despliegue todo eso, se necesitó a Giuliani. Para lograr que los jefes y los mandos policiales pacifiquen El Salvador, se necesitó a Bukele. Entonces, ¿qué se necesita? Solo hay una respuesta. Ojalá pudiera darte respuestas mágicas, pero yo no doy respuestas mágicas. Que es que aparezca un hombre fuerte, un tipo capaz de asumir el coste que tiene de volver la autoridad a la calle, porque tiene un coste altísimo. Tú lo has dicho y has empezado así la entrevista. Al policía pueden escupirle, agredirle, puedes dejarle inválido, como hay compañeros en Cataluña que se han ido a su casa retirados, jubilados y medio inválidos. ¿Coste político? Cero. Como de un policía de un gomazo de más y rompa un brazo o demás, sale y abren todos los telediarios. El político debe asumir que eso tiene coste. Y va a haber que utilizar mucha fuerza para revertir algunos barrios en España. ¿Estás dispuesto a asumir ese coste que te puede hacer perder la poltrona? Cuando aparezca ese hombre fuerte, podremos recuperar las calles. Hasta que no aparezca ese hombre fuerte, ya que has hablado de la hostia de más, yo te diré, ojalá hubiera un escenario donde nadie tuviera que dar una hostia de más. Ese era el escenario de los 90. La autoridad del policía, con la presencia policial, ya bastaba. No existe ese escenario en los barrios. No existe. Ahora ya, en un conflicto violento, siempre va a haber alguien que dé una hostia de más. Siempre. Si la da el policía, tendrás un barrio... Aunque esto suene mal decirlo, probablemente me critiquen. Si la da el policía, tendrás un barrio seguro. Si no la da el policía, la va a dar el criminal. Entonces reza por tus hijos. Samuel Vázquez, ha sido un placer conversar contigo. Gracias por tu tiempo. Salúdame a Josema Vallejo. Dale las gracias por un libro que está muy bien escrito y que esperemos que llegue a muchas personas. Y desde aquí vaya esta ayudita de Value School a difundir un mensaje que es que nos concierne a todos. Y por eso estás aquí. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Muy a gusto. Una entrevista en la que he estado muy a gusto y espero que no haya muchas quejas de los anarcocapitalistas. Gracias. Y no moderaremos sus comentarios si las hay. Tienen todo el derecho del mundo para expresarse libremente en el canal de Value School. Hasta la próxima, Samuel. Gracias. Adiós.